Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión entramos a hablar del modelado poligonal ya de lleno. Sí, es cierto que en el vídeo anterior ya estuvimos hablando sobre ello y muy a vuela pluma os estuve comentando algunas cosillas. Y en este vídeo lo que quiero hacer es profundizar un poquito más en algunos conceptos, introducir conceptos nuevos, porque todo esto es con lo que vamos a trabajar en los próximos vídeos de esta serie, que está dedicada concretamente al modelado poligonal. Ya estuvimos hablando en el vídeo anterior sobre determinadas técnicas que había para poder trabajar el modelado poligonal. Quiero comentar, que no lo comenté en la ocasión anterior, que tenemos la posibilidad de realizar un modelado creando polígonos. Y para ello, Maya nos pone a disposición herramientas tales como Create Polygon o bien QuadDraw. ¿Vale? Estas herramientas las veremos más adelante. Simplemente, bueno, que os vayan sonando, están ahí y son herramientas que nos van a permitir crear polígonos de la nada, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Todo esto, estas herramientas nos van a permitir ubicar vértices individuales en la vista y para definir determinadas formas de las caras que queramos construir poligonalmente hablando. ¿De acuerdo? También podremos realizar acciones tales como separar la geometría, extruirla. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Vale? Y si eres nuevo en esto y no entiendes de lo que te estoy hablando, no te preocupes porque no es fundamental que, Irra ha dicho extruir, tengo que saber lo que es extruir. Lo voy a explicar, ¿vale? Todo lo voy a explicar en los próximos vídeos. Este tipo de técnica de modelado generando polígonos nuevos puede ser muy útil cuando necesitamos hacer coincidir una determinada forma en particular o un contorno en particular, ¿vale? Con nuestra malla. También tenemos otra posibilidad de otras técnicas como es la conversión de NURBS a modelos de subdivisión, ¿vale? Ya os introduje en el vídeo anterior que íbamos a hablar sobre subdivisiones, o hablé sobre subdivisiones, y voy a centrar la teoría del modelado en esa técnica de modelado concretamente, ¿vale? En la de subdivisiones, porque me parece que es la más técnica de todas ellas, o al menos la que exige mayor técnica para que toda nuestra geometría se muestre bien, perfecta, ¿vale? Y no tengamos imperfecciones cuando hacemos zooms muy próximos a la geometría, como nos puede ocurrir con otros tipos de modelado, ¿vale? Luego también teníamos otro tipo de modelado que era con primitivas, que ya os comenté, ¿vale? Que se denominaba box modeling y las primitivas, no sé si os lo llegué a definir, no lo recuerdo ahora exactamente, pero las primitivas son formas geométricas tridimensionales muy básicas que podemos crear en Maya y de hecho son formas primitivas, las esferas, los cubos, los cilindros, los conos, todo esto sí que os lo comenté. ¿De acuerdo? También en este tipo de técnica podemos fusionar vértices o aristas o caras y podemos borrarlas o podemos realizar extrusiones o separar la geometría exactamente igual, ¿vale? Y bueno, pues básicamente esto. En cuanto a técnicas, como añadido a lo que ya estuve explicando en el vídeo anterior. Otra cosa que quiero, de la que hablé en el vídeo anterior y que quiero ampliar un poquito aquí, es las normales. Os estuve hablando de las normales, que es una línea imaginaria perpendicular a la superficie de las caras y que nos sirve para determinar la orientación de las caras, ¿vale? También os estuve hablando de los vértices, o sea, de los normales de los vértices, ¿vale? Y aquí quiero hacer un inciso, porque los normales de los vértices no quiero que os llevéis la sensación de que única y exclusivamente tienen que ver con cómo se interpreta la luminosidad en un objeto, ¿vale? O cómo recibe luces y sombras en base a esas normales, porque estas normales también impactan en la forma suavizada que pueda tener o facetada que pueda tener nuestro objeto, ¿vale? O sea que no es simplemente aquello. Esas normales ponen en juego más cosas, ¿vale? Y pueden alterar visualmente la forma de nuestros objetos, ¿de acuerdo? Otra cosa de la que estuve hablando en el vídeo anterior era sobre los loops y lo dejé ahí muy en el aire,
¿vale? Entonces, quiero entrar a definirlos porque vamos a hablar de loops y de anillos y quiero que sepáis lo que es, ¿vale? Los bucles o loops de vértices son flujos de aristas que están conectadas secuencialmente por los vértices que comparten. Y esto lo vamos a ver aquí. Voy a seleccionar aristas y voy a hacer un doble clic aquí, ¿vale? Y fijaros que se ha seleccionado todas esas aristas que hay ahí, ¿vale? Todas estas aristas están compartiendo un vértice entre medias, ¿vale? Todo esto es un loop de aristas, ¿de acuerdo? A esto se denomina loop de aristas. También tenemos loops con las caras, ¿vale? Si yo selecciono caras, puedo seleccionar un loop de caras, ¿vale? Y un loop de caras son caras que están conectadas secuencialmente por las aristas que comparten, ¿vale? En este caso lo que tenemos entre medias de cada una de las caras son aristas, ¿de acuerdo? Y estos son los loops, ¿vale? Con las caras solo existen loops, pero a nivel de aristas tenemos otro concepto, que es el de anillo, ¿vale? Con las aristas lo que ocurre es que el flujo de las aristas están conectadas secuencialmente por las caras que comparten, ¿vale? Voy a volver otra vez a, a las aristas, ¿vale? Y un loop de aristas sería esta selección, por ejemplo, ¿de acuerdo? Son aristas que van conectadas entre sí a través de las caras que comparten, ¿vale? Esta arista pertenece a esta cara y esa arista pertenece a esta cara también, ¿vale? Entonces, es esta la representación o la muestra de lo que es un anillo de vértices, de aristas, perdón. Con los vértices esto, bueno, vale, podríamos considerar que solo hay loops si es que hay algo, ¿de acuerdo? En realidad es a nivel de aristas y a nivel de caras donde hablamos de loops y de anillos, ¿vale? Otro concepto que no quiero dejar en el tintero y que hablaremos de ello casualmente en algún vídeo, ¿vale? O sea, no va a ser algo que vayamos a hablar de ello asiduamente, sino que va a ser algo, pues a lo mejor no lo mencionamos en toda la secuencia de vídeos del modelado poligonal, o tal vez sí, pero bueno, que conozcáis los términos, ¿de acuerdo? El término al que me refiero es non-manifold, ¿vale? Que viene a ser algo así como no desplegable, o más o menos, ¿vale? Es una traducción aproximada. Hay otro término que sería lo opuesto, que se denomina two-manifold, two el número 2 en inglés, manifold, ¿vale? ¿Qué significa esto? Vale, pues una geometría es two-manifold cuando la podemos descomponer, la malla me refiero, ¿vale? La podemos dividir a lo largo de varias aristas y desplegarla como si fuese una representación en dos dimensiones de la geometría. Acordaros de cuando éramos niños y trabajábamos, teníamos que construir los conos o los cubos y demás, y los dibujábamos en papel, los recortábamos y los montábamos, ¿no? Bueno, pues ese dibujo en papel, esa descomposición, ¿vale? Si es posible hacerla sin que ninguna de las caras se solape una sobre otra, se dice que es una topología two-manifold, ¿vale? Digamos que sería una topología óptima para poder trabajar con ella. La topología non-manifold tiene una configuración que no va a permitir desenvolver la geometría en una única pieza plana continua, ¿vale? Es decir, no sería posible hacer esa descomposición, por ejemplo, de un cubo, ¿vale? en papel. ¿Qué ejemplos tenemos de geometría non-manifold? Bueno, pues imaginad una arista compartida por tres caras. Es decir, tengo esa arista de aquí, tengo una cara aquí, que es esta, otra cara aquí, que es esta. Imaginad que de ahí sale una cara perpendicular, ¿vale? Eso sería una geometría non-manifold, porque no podemos descomponer en una única malla, ¿vale? En una única pieza plana, continua, la geometría, ¿de acuerdo? Es más, eso lo que va a ocurrir, lo que va a generar son imperfecciones a la hora de subdividir la malla, por ejemplo, nos va a generar errores en la pinchazos y tensiones en las geometrías, ¿de acuerdo?
Otra geometría non-manifold es aquella que tiene alguna cara invertida. Recordad lo que os hablaba en los vídeos anteriores de las normales, ¿vale? Y cómo se decía que una parte de la cara era la parte frontal y la otra la parte trasera. Si tenemos caras cambiadas, ¿vale? Tenemos geometría non-manifold, porque no hay una continuidad en esta geometría, ¿vale? Las caras están invertidas y no hay manera de hacer esa descomposición que os comentaba, ese despliegue en una pieza única, plana y continua, ¿vale? También otro ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, dos caras que comparten única y exclusivamente un vértice. Y esto también sería una geometría non-manifold. Es decir, imaginad que aquí, esta cara de aquí, perdonad, imaginad que aquí, esta cara de aquí y esta cara de aquí no existen y solo existen esta cara y están unidas por ese vértice. Eso sería una geometría non-manifold. Estas geometrías, Maya no permite construirlas. Tampoco permite construir geometrías donde hay vértices aislados que no están asociados a ninguna arista, o bien aristas que no están que no son parte de ninguna cara, ¿vale? No permite crear esas geometrías, pero sí permite importarlas. Y hay otros softwares, como puede ser por ejemplo Blender, que sí que permite la construcción de aristas unidas a vértices donde no hay ninguna cara, por ejemplo, ¿vale? O la creación de un vértice aislado. Y esas geometrías se podrían importar a Maya y podríamos trabajar con ellas, ¿vale? Pero Maya no nos va a permitir crear estas geometrías. Eso serían, todos estos casos serían pues geometrías non-manifold, ¿de acuerdo? Ya por último, y ya dejo de daros la charla con toda esta teoría y a ver si ya en el vídeo que viene ya empezamos a trabajar un poquito y a seleccionar y a mover y a hacer cositas con los componentes de nuestros polígonos, ¿vale? Quiero hacer referencia a lo que son polígonos planarios y polígonos no planarios, ¿vale? Esto es muy sencillo, imaginad si tenemos una geometría, un polígono, donde todos sus vértices están en el mismo plano, pues decimos que ese polígono es planario, ¿vale? Un polígono que siempre va a ser planario, pase lo que pase, un triángulo. Un triángulo tiene tres vértices y los tres vértices definen un plano ya de por sí, con lo cual un triángulo siempre va a ser planario. Si tenemos ya un polígono de más de tres lados, un quad o un eneágono, en estos casos podría ocurrir que alguno de sus vértices o varios de ellos estuvieran no conformando un plano. Entonces esto se diría que son polígonos no planarios. Para que lo entendáis, fijaros aquí, todo el plano, cada una de estas caras son planarias, están todas en el mismo plano. Pero fijaros, voy a seleccionar vértices y voy a tomar este vértice y lo vamos a mover hacia abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, pues lo que ocurre es lo siguiente. Ahí lo veis, ¿no? Esta cara no es planaria, ¿vale? Y además, si os fijáis, hace como dos triángulos, ¿vale? Como si estuviera dividida por aquí la cara de este vértice al vértice opuesto allí arriba, ¿vale? De esto también hablaremos más adelante, ¿vale? Sobre las triangulaciones y demás. Pero esto sería un ejemplo de polígono no planario. El resto sí lo serían, ¿vale? Pero este no. Y lo que habría que hacer pues sería mover o gestionar la geometría si deseamos hacerlo, porque vamos a tener geometrías donde vamos a tener caras o polígonos que no van a ser planarios, ¿vale? Y nos interesará tenerlos así, pero si no, lo que tendremos que hacer es gestionar la geometría pues, para que sea planaria, ¿vale? Y que la cara sea completamente plana, ¿vale? Básicamente, la parte de teoría, así, el grueso de teoría, lo más pesado, lo que no habéis querido escucharme durante todo este vídeo, y si estáis aquí escuchando los que sois masocas todos, ¿vale? Ya lo hemos concluido, ¿de acuerdo? En el próximo vídeo empezaremos ya a hacer, a aprender cómo realizar las selecciones de los diferentes componentes.
de nuestras mallas poligonales, que no lo he dicho, lo voy a decir ya y así me lo ahorro en el próximo vídeo. Todos los elementos que componen una malla se denominan en malla componentes, ¿vale? Los vértices, las aristas y las caras son componentes, ¿de acuerdo? Y ya con eso acabo. Si tenéis alguna duda, me dejéis un comentario. Si no estáis suscritos, os suscribís. ¿Que no la veis a la campana? Darle a la campanita y así recibiréis las notificaciones. Y nada, recordad que tenemos una comunidad en Discord, así que os espero a todos allí. Y chicos, chicas, sed buenos, portaros bien.